de malla. Para iniciar que con este ejercicio primero vamos a ver esta parte que es el análisis nodal. Vamos a ver cuántos elementos hay. Aquí el número de elementos es igual a 3. Vamos a suponer que R1, E1, R2, E2 son dos elementos generales tipo serie. Por lo tanto se tomarían como 1, 2 y la resistencia 3, 3 elementos. Un solo componente, no hay componentes acoplados magnéticamente en este ejercicio. El número de nodos totales están marcados aquí con azul. Tendríamos este de aquí abajo y el de aquí arriba. Recordemos que no tomaríamos en cuenta este nodo entre la resistencia 1 y la fuente 1, ni el nodo de la resistencia 2 con la fuente 2, porque ya es un solo elemento, ¿no? Por lo tanto solo tendríamos dos nodos. El número de nodos independientes por lo tanto sería 2 menos 1, sería un nodo independiente. Y el número de mallas independientes se calcularía con el número de elementos menos el número de nodos independientes, y tendríamos dos mallas, marcadas aquí como malla 1 y malla 2. Muy bien, ahora entonces aplicaríamos leyes de Kirchhoff de voltaje a la malla 1, y para esto entonces comenzaríamos a recorrer esta malla en esta dirección. Entraríamos entonces, pasaríamos primero por el negativo de E1 y diríamos que es menos E1. Luego recordemos que subidas y caídas de tensión son iguales a 0, por lo tanto aquí sería la resistencia 1 con signo positivo, más la resistencia 2, y en el sentido que estamos recorriendo la malla, la fuente E2, pasaríamos por ella como positivo, por lo tanto sería más E2 igual a 0. Esa es la ecuación 1. Y para la malla 2 entonces recorreríamos en el sentido horario y comenzaríamos con menos E2 más voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3, son iguales a 0. Por lo tanto aquí, hasta aquí el análisis de Kirchhoff. Tendríamos las ecuaciones correspondientes y ahora sí, comenzaríamos con la ecuación que marcamos como ecuación 1, y en esta ecuación veríamos: de 1 sabemos que el voltaje en la resistencia 1, el voltaje aquí en esta resistencia, VR1, sería igual a ¿quién? A la corriente que fluye por aquí, le vamos a llamar I1, por la resistencia de esto de la ley de Ohm, ¿no? Y en la resistencia 2, pues aquí tendríamos, en este caso, una corriente, ¿sí?, que estaría fluyendo en un sentido para la malla 1 y en otro sentido para la malla 2, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, la corriente 1 y la corriente 2 tendrían una diferencia aquí si se encuentran, si están en sentidos contrarios. Aquí entonces escribiríamos que el voltaje en la resistencia 2 sería el valor de la resistencia, R2, por la diferencia de estas corrientes. Para la malla 1 tomaríamos en cuenta que le daríamos más peso a la corriente de la malla 1, por lo tanto sería R2 por I1 menos I2. Muy bien. Y reescribiríamos entonces todo esto en función de los voltajes que encontramos arriba. E1 es conocido, R1 I1 más R2 I1 menos I2 más E2 igual a 0. Reordenamos todo, entonces R1 más R2 por I1 menos R2 por I2 igual a E1 menos E2. Sustituimos los valores, R1, R2 es 6 más 1, son 7, R2 vale 6 y E1 vale 5 menos 10 es menos 5. Y esta le llamaríamos la ecuación número 3. Muy bien. Y ahora de la ecuación 2, que por la diferencia de la corriente de la malla, que sería I2 menos la corriente 1. Muy bien. Y el voltaje en la resistencia 3, pues sería R3 por la corriente que fluye por ese elemento, que es I2. Muy bien. Entonces escribiríamos menos E2 más R2 por I2 menos I1 más I2 R3 igual a 0, ¿cierto? Reordenamos entonces aquí y tendríamos menos R2I1 más la suma de R2 y R3 por I2 igual a E2. Sustituyendo los valores, R2 vale 6, R2 más R3 es 6 más 2 son 8 y 10 volts. Muy bien. Por lo tanto, entonces quedaría 7 y 1 menos 6 y 2 igual a menos 5, menos 6 y 1 más 8 y 2 igual a 10. Este sistema de ecuaciones se resuelve con alguno de los métodos, el que más se les facilite, y el resultado sería I1 igual a 1 ampere, I2 igual a 2 amperes, y podríamos calcular el voltaje en R3 simplemente multiplicando R3 por el valor de la corriente que fluye por la resistencia, que son 2 amperes. Por lo tanto serían 4 volts.